hemos escuchado. Alexis Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, apenas ha sido una comparecencia, al menos el discurso inicial de 4 minutos. De momento está escuchando preguntas del resto de los congresistas en el Senado. Ya ha hablado Janet Yellen. Y sobre la mesa, una de las declaraciones que hemos puesto al inicio del programa diciendo que no teme una fuga de capitales de la economía estadounidense por el aumento del impuesto mínimo de sociedades, porque dice en otros países como Europa, como Japón, como Reino Unido ya se va a implementar, ya se va a hacer. En este caso, no sé si se escuda en esto la política estadounidense en que todo el mundo lo está haciendo para aumentar impuestos a los ricos, que al fin y al cabo es un poco la base electoral de Biden. Bueno, en Estados Unidos hay un cambio presupuestario muy importante después de la pandemia. La verdad es que estábamos acostumbrados antes de la pandemia a déficit de alrededor del billón de dólares, billón europeo, e incluso hasta el último año, el último ejercicio, el 18-19, antes de la pandemia, prácticamente llegamos a 988.000 aproximadamente, y parecía que no se iba a sobrepasar, y ahora después de la pandemia, en donde en medio de la pandemia tuvimos un déficit de 4 billones, nos hemos acostumbrado a 2 billones, y esa es un poco la situación. Los estados, con la excusa de la pandemia, han aumentado de una manera estructural los gastos, se niegan un poco a reducirlos, y de alguna manera pues entonces buscan excusas para mantener un poco ese status quo. Obviamente lo primero que van a determinar ambos partidos, por un lado serían pues los demócratas intentan controlar el problema aumentando los impuestos, y los republicanos pues reduciendo los gastos, o más que reducir los gastos, porque realmente no hay una reducción de gastos, con aumentar los gastos de otras partidas, básicamente defensa y otro en estado de bienestar. Entonces, obviamente, cuando de pronto tienen que tomar ese tipo de decisiones, y obviamente tiene un efecto negativo sobre la atracción de inversiones, pues las excusas son siempre variadas, y la verdad es que Europa le da unas excusas muy válidas. Tenemos aquí unos impuestos mucho más altos y por lo tanto de alguna manera le vienen bien, pero el problema en el fondo en Estados Unidos es que unos gastos que estaban alrededor, pues, ¿qué te digo yo?, del orden del 20% antes de la pandemia, en estos momentos, del PIB, perdón, ahora están en el 25%, y hay 5 puntos más de gasto que no ha sido compensado porque los ingresos prácticamente se han quedado estaba antes de la pandemia alrededor del 17-18%, y ahora se han estancado en ese 18-19%. Es decir, los ingresos no suben a la misma velocidad que el gasto se escleroniza, se convierte en algo prácticamente estructural, y hay que buscar excusas para resolverlo, y es un poco la batalla que tenemos ahora sobre la mesa. Bueno, Alexis, es que justo está compareciendo Yellen. Vamos a ver, te pido que nos aguantes unos minutos. Sí. Vamos a ver si podemos escuchar a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, porque está compareciendo, les recuerdo, respuestas ante los congresistas que está dando. Vamos a ver, esta es la señal en directo, a ver si podemos tenerla. Eso es, la escuchamos. And we're doing our best to do that. The 45X production credit, advanced production credit, is intended to onshore important energy supply chains, and it can only go when there is significant production of the components indicated in the legislation has to occur in the United States. But the legislation does not preclude Chinese companies. Okay. In the case of the Clean Vehicle Credit 30D, there is a foreign entity of concern restriction that comes into effect this year and next. You can't qualify for that credit if there are minerals extraction or processing or battery components that are from a foreign country of concern like China. But for the advanced manufacturing credit, that isn't true. Okay, well, thank you, because that is one of my concerns of, these investments by Chinese-based companies. Bueno, está hablando sobre todo de las inversiones con China, de esa guerra que existe también parte comercial con la potencia económica, y me quedo con la primera de las partes que dejaba Yellen. Dice, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, o lo mejor que lo sabemos hacer. ¿Estás de acuerdo con esta declaración, Alexis? Bueno,
Yo creo que en cierto modo ello es un arranque un poco de humildad, pero yo creo que se puede hacer muchísimo mejor, sobre todo teniendo en cuenta la altura de responsabilidades que están teniendo. Hay, como le decía, el gran problema consiste en que el Estado cada vez se está haciendo mucho más grande y el problema que tenemos es que ni siquiera los republicanos están en la dinámica de reducir el Estado y obviamente de reducir los gastos. De alguna manera lo que estamos es determinando qué gastos son los que unos desean con respecto a los otros y en cierto modo los republicanos de alguna manera cuando han reducido los impuestos, no han reducido los gastos. Hay que tener en cuenta que me resulta curioso porque Donald Trump ahora en la campaña viene a decir que él resolvería el problema de la deuda. Perdone, pero en sus últimos ejercicios, con aquella rebaja fiscal que no fue acompañada con una reducción de gastos, el nivel de endeudamiento se aceleró en Estados Unidos. De hecho, en los 5 años anteriores de la pandemia, la deuda aumentaba del orden de media de 1 billón anual, pero hay un claro, digamos, cambio. Antes de la reforma del 2017 prácticamente aumentaba del orden de 800.000 millones al año y después de la reforma de Donald Trump aumentaba a 1,2 billones al año. Es decir, hay una irresponsabilidad por cualquiera de los dos partidos y por lo tanto de alguna manera esta especie de reconocimiento de humildad yo creo que es una falsa humildad. Tienen que hacer más. Y si no hacen más, pues entonces lo que vamos a tener es este panorama tan absurdo que nos ha presentado hace 2 semanas la oficina del Congreso, en donde hace unas previsiones de aquí al año 49, en donde ninguno, en el escenario base, en ningún año tienen un déficit inferior al 4%. Hoy, con la situación que tenemos de privilegio americano, es relativamente fácil pensar que se puede conseguir esa financiación. No sé si en este periodo que el Congreso nos está planteando va a seguir siendo tan fácil que Estados Unidos rompa las reglas básicas de la financiación presupuestaria. Claro, Alexis, pero de ahí me quedo con una de las derivadas que podemos tomar y es si Estados Unidos ahora está preparada como para abrocharse el cinturón cuando tenemos las elecciones en noviembre. Claro, ese es el gran problema que tenemos ahora. Pero es prácticamente casi lo que está determinando toda la actuación de todas las instituciones americanas. De hecho, este juego tan extraño de la Reserva Federal de decir la economía va muy bien, el mercado laboral va muy bien, la inflación estamos muy preocupados y tal, pero vamos a bajar los tipos este año. ¿Cómo? Perdone, usted no tiene obligación de bajar los tipos este año. Si la economía va muy bien, si la inflación es un problema, si el mercado laboral está tan tenso, usted lo que tendría que lanzar un mensaje, no voy a bajar los tipos de interés en ningún momento. Y al final, ¿por qué realmente está en esa diatriba? En esa diatriba porque hay unas elecciones que hay que ganar y hay que mantener en cierto modo el optimismo y es necesario mantener una política relativamente laxa todavía porque fiscalmente es muy laxa, hay que reducir un poco la tirantez de la política monetaria para seguir manteniendo un poco esa situación. Y es curioso, porque en el mercado el oro nos está diciendo algo que nadie se está fijando. ¿Por qué está subiendo el oro? Está subiendo el oro porque realmente el mercado está empezando a no creerse que Estados Unidos pueda en algún momento controlar el déficit nunca. Ni ahora por unas elecciones, ni después que pasen las elecciones. Porque antes de las elecciones la excusa será que haya elecciones y después de las elecciones que hay que ganar las siguientes. Bueno, esto en un contexto en el que precisamente, y para terminar, quería preguntarte sobre Powell ayer. ¿Qué te pareció su mensaje? No sé si ves connivencia monetaria política ahora mismo en la Reserva Federal. Sí, básicamente ese era el mensaje que yo te decía antes. Es decir, Powell con el discurso que nos dijo, o el discurso de un banquero central preocupado por la inflación de una manera seria, y no solo de boquilla, no tendría que estar diciendo que va a bajar los tipos de interés. Y es que me resulta curioso porque en diciembre, en la comparecencia ante el Senado y en las propias declaraciones, decía que este año van a bajar los tipos de interés. Mire, usted ya fracasó en el año 2021. Este año la inflación no está bajando a los niveles que se estaba planteando. Usted mismo dice que hay un cierto riesgo y quieren ser muy duros, etc. Por lo tanto, no dé ningún mensaje de bajada de tipo de interés. Ese sería el mensaje lógico y cuerdo de un banquero central preocupado por la inflación. Mire, no voy a bajar los tipos de interés. Ya bajaré cuando sea necesario o crea lo considerado.
Pero sin embargo es curioso, no nos lanza ese mensaje, nos dice, estoy muy preocupado, la inflación el año que viene va a subir, el mercado, el crecimiento va a ser un poco mayor, está resultando difícil controlar la inflación, pero este año voy a bajar los tipos. No sé, no me resulta muy congruente este mensaje. Con esto nos tenemos que quedar. Un placer. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros